Bienvenidos. En el siguiente video vamos a revisar formas de representar un conjunto que las hemos estudiado por comprensión o por extensión. Debemos tener en cuenta de que un conjunto puede ser escrito por comprensión si el conjunto es finito o también puede suceder que sea infinito. Recuerden que en esta división de si es finito o infinito tiene que ver estrictamente con la cantidad de elementos que tenga el conjunto. Si yo puedo contar la cantidad de elementos que el conjunto tiene, será finito, y si no las puedo contar, es infinito. La escritura por comprensión admite cualquiera de las dos representaciones. En cambio, en la escritura por extensión únicamente admite esa posibilidad si el conjunto es finito. En la representación de un conjunto por comprensión, recordando que los mismos los representamos con letras mayúsculas, debemos abrir una llave y señalar que nuestros elementos denotados con letras minúsculas van a pertenecer a algún conjunto. Más generalmente estamos trabajando con conjuntos numéricos, es decir, que el universo podría ser cualquiera de ellos, y separados de los dos puntos que se leen como tal que aparece alguna cláusula, propiedad o condición que representa a la totalidad de los elementos del conjunto. Por el contrario, si un conjunto está escrito por extensión, supongamos que este conjunto se llame B, también se escribe entre llaves, pero cada uno de los elementos denotados con letras minúsculas, podría ser también algún valor numérico, se escriben cada uno una sola vez, sin repetir, separados por comas o por punto y coma también, y no me va a importar el orden en el cual yo escriba dichos elementos. Por ejemplo, podríamos decir que este conjunto A está formado por todos los X que pertenecen al conjunto de los números naturales y la condición que tenemos en este caso es que 2 es menor que X, menor o igual que 6. En este caso estoy diciendo que necesito todos los números naturales ubicados entre el 2 y el 6. ¿Cuántos números naturales tenemos que cumplen esta condición? No son infinitos, los puedo contar, los puedo identificar. Entonces, ese conjunto, al ser finito, también admite una representación por extensión. ¿Quiénes son aquellos números naturales que se mueven entre el 2 y el 6? Primero, tener en cuenta que aquí la desigualdad está estricta, es decir, que el 2 no forma parte de este conjunto. Entonces, voy a arrancar recién con el 3, seguido del 4, el 5, y ahora la diferencia es que el 6 sí forma parte de nuestro conjunto, puesto que al tener en la desigualdad el menor o igual, ese elemento propiamente forma parte del conjunto. Supongamos ahora un conjunto M que esté formado, por ejemplo, por todos los números que pertenecen al conjunto de los números reales, y en la cláusula o propiedad yo voy a poner exactamente la misma condición que recién. Un detalle importante es que aquí, por supuesto, hemos cambiado entonces lo que corresponde al universo, pero hemos mantenido la cláusula en este caso. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos escribir este conjunto por extensión? En este caso no, no es posible. El motivo lo mencionábamos al principio. ¿Cuántos números reales nosotros tenemos entre el 2 y el 6? Infinitos. Por ese motivo no lo puedo escribir por extensión, pero sí admite este conjunto la representación como intervalo. ¿Por qué puedo expresarlo como un intervalo? Porque mi conjunto cumple las dos condiciones que yo necesito. Primero, que tengo que tener un subconjunto de los números reales, y además debo tener infinitos elementos que cumplan con la propiedad o cláusula que tengamos. Entonces voy a comenzar con un paréntesis porque el 2 no forma parte de este conjunto, y voy a finalizar con el otro extremo, en el 6, con un corchete, porque el 6 sí forma parte de este conjunto. Entonces, siempre recordar que para poder escribir un conjunto como intervalo necesitamos investigar dos condiciones.
Vamos a dejarlas por escrito, así lo recordamos, para que tengamos un intervalo que sea posible escribir. Necesito tener un subconjunto de los números reales y además tengo que tener un conjunto infinito. Esto hace, por ejemplo, que de entrada descarte la posibilidad de que el conjunto A pueda ser escrito como intervalo. Motivo: es un subconjunto de los números naturales, no de los reales, entonces ahí hay una condición que ya no se cumple. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Supongamos un conjunto S que esté dado por comprensión como todos los números pertenecientes a los reales, tales que, y ahora mi propiedad es que 5 por x tiene que ser igual a 10. Tal vez al leer este conjunto estoy tentado a mencionar que puedo escribir un intervalo porque al ver aquí en mi universo el conjunto de los números reales, podría pensar que ya lo puedo escribir como intervalo al cumplir la primera condición. Sin embargo, cuidado, no cumple con la segunda. Si nosotros resolvemos la expresión que tengo escrito dentro de la propiedad, veo que el único valor que resuelve esta ecuación es el 2. Es decir, no es un conjunto infinito, por el hecho de que si bien es un subconjunto de los reales, el único elemento que cumple con esta condición es el número 2. Esto significa que ese conjunto no puede ser escrito como un intervalo, pero sí podríamos representarlo por extensión, dada que la solución está dada por un conjunto finito, incluso al ser uno solo, el elemento, recordemos que este conjunto se llama unitario, puedo entonces escribirlo por extensión. Y ahora queremos responder esta pregunta. ¿Qué corresponde? ¿Pertenencia o inclusión? Recuerden que vamos a expresar el símbolo de la pertenencia, es como una letra C que tiene una rayita en el medio, y si queremos hablar de no pertenencia es el mismo símbolo pero tachado. En el caso de la inclusión es como si fuese una C con una linecita debajo, o si no corresponde lo tachamos. ¿Qué tenemos que tener presente? Recuerden que el símbolo de la pertenencia vincula un elemento con un conjunto. Por el contrario, la inclusión vincula conjuntos con conjuntos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, a partir de los ejemplos que dimos anteriormente, relacionar estos símbolos, yo podría decir, por ejemplo, que el número 3 pertenece al conjunto A. Podríamos decir que el elemento 2 no pertenece al conjunto A, porque no forma parte de ese conjunto. Podríamos decir, por ejemplo, que el elemento 7 no pertenece al conjunto M, y así seguir escribiendo relaciones. En el caso de la inclusión, hemos dicho que vamos a vincular conjunto con conjunto. Por ejemplo, el conjunto M, que pudimos expresarlo como intervalo, es un subconjunto de los números reales. Puedo escribirlo entonces de esta manera. Estoy relacionando o vinculando conjunto con conjunto. ¿Qué más podríamos mencionar? El conjunto A es un subconjunto, por ejemplo, de los números naturales, porque todos los elementos del conjunto A son números naturales. Aquí mi lectura es: todos los elementos del conjunto M son números reales. Ahora me puedo preguntar, el conjunto, por ejemplo, M, ¿es un subconjunto de los números naturales? Sí, efectivamente, o no. Tendría que pensar si todos y cada uno de ellos forman parte de los naturales. Si nosotros admitimos para M una representación por intervalo, recordemos que ahí están incluidos infinitos números reales, y no todos los números reales son números naturales. Entonces, el conjunto M no es un subconjunto de los números naturales. Entonces, mucho cuidado al momento de representaciones entre conjuntos. Se admite la representación por comprensión o por extensión, y a su vez que las relaciones de pertenencia o inclusión no se escriben en cualquier caso de manera indistinta. La pertenencia vincula siempre elemento con conjunto y la inclusión vincula conjunto con conjunto.